Como decía la canción, para romper cadenas, queridos hermanos, hay que levantar un ejército. Dios quiere levantar esta mañana un ejército, igual que levantó en los tiempos pasados, a través de los profetas, a través de los apóstoles, porque el mundo entero, queridos hermanos, estaba encadenado. Y vemos que a través de estas personas que Dios levantó, este ejército que Dios levantó, rompió muchas cadenas. Pero todavía hay muchas. Amen. Que nos toca a nosotros, como pueblo de Dios, como ejército de Dios, a romper cadenas. Porque si no hay gente valiente que se levanten como un ejército, las cadenas no van a estar rotas. Las cadenas permanecen en el mundo, permanecen en nuestra vida también, porque primero es para el pueblo de Dios, porque hay muchos de nosotros que tienen cadenas, queridos hermanos, muchas cadenas que hay que romper de nuestras vidas, porque Dios nos quiere libres. Él vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado. Por esto es necesario, queridos hermanos, entregar nuestra vida al Señor, igual que lo hizo Pablo. Vamos a seguir hoy hablando de este gran hombre que marcó a nosotros, a los gentiles, que en Dios eligió y nos lo entregó a nosotros. Porque ¿sabéis qué le dijo Dios a Pablo en Hechos 18, versículo 9? Dice así: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, dice, sino habla y no calles. No temas, sino habla y no calles. ¿Cuántas veces nosotros callamos delante de la multitud cuando vemos cualquier situación que no es agradable delante del Señor? Y el Señor le dice a Pablo: Pablo, no calles. Dice, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti tu mano, porque hacerte mal, para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Queridos hermanos, si nosotros no nos levantamos como guerreros a hablar en esta ciudad, ¿cómo el pueblo que está allá afuera va a venir al camino del Señor? Si no hay valientes que salgan allá afuera a hablar sin callar, porque Pablo vio la visión que el Señor le dijo: no calles, sino habla, discute. Vamos a ver que Pablo discutía. A nosotros, ¿qué nos han enseñado el día de hoy? Que no hay que discutir. Cállate y vete, para que no tires tus perlas a los cerdos. Hay situaciones cuando uno tiene que callar, pero en esta situación Dios manda a Pablo que no se calle, sino que hable, que discuta con los judíos, con todos aquellos que se oponían a la verdad, que practicaban idolatrías, que seguían un Dios no conocido, un Dios que no era según la palabra del Señor. Vamos a seguir en el día de hoy, queridos hermanos, hablando del Pablo. Este Pablo que el otro día, en viernes, que no estuvo aquí, sabe lo que el hermano predicó. Un Pablo donde fue llamado a sufrir por el Evangelio de Cristo. Igual que tú y yo no somos llamados a tener una buena vida, queridos hermanos, como cristianos. Todo lo contrario, estamos llamados a sufrir por el Evangelio de Cristo. Estamos llamados a sufrir por la verdad que es Cristo Jesús. ¿Cómo un cristiano va a vivir lujosamente, despreocupadamente y va a heredar los cielos? Imposible. Porque la Escritura no dice esto, queridos hermanos. La Escritura dice todo lo contrario. Todos los grandes hombres, todos los valientes sufrieron por el Evangelio de Cristo. Y a nosotros nos espera lo mismo. Y no pensemos que a nosotros nos vendrá otra cosa diferente a lo que a ellos le vino. Todo es soportable, dice el Señor, que nada diferente nos vendrá a nosotros. Porque el Señor dice no callarse,
que no nos tenemos que callar, sino hablar, romper cadenas. ¿Cómo se rompen cadenas, queridos hermanos? De rodillas, viniendo aquí a la iglesia, en este local, donde se reúnen los santos de Dios. Tú y yo somos santos. Dios dice que nosotros somos santos cuando obedecemos sus mandamientos, cuando guardamos sus estatutos. Somos la luz de este mundo, queridos hermanos, que no es poca cosa. Es lo máximo que uno puede ser, el máximo que uno puede alcanzar en el día de hoy. Ser la luz, ser el embajador de Dios, representando el valor de Dios, el amor de Dios, representando la paciencia, representando la piedad de Dios. A esto somos llamados. Si nosotros nos escondemos y somos cobardes, ¿cómo vamos a romper las cadenas que hay sobre la humanidad, que hay sobre nosotros mismos? No vayamos más allá de estas paredes. ¿Cuántos de nosotros hay aquí que son atados con vicios, con diferentes cosas? ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos? Romper cadenas es entregarte al Señor 100%. No hay más tiempo, queridos hermanos. Si esto lo tomáis como broma, lo tomáis como un pasaratos, os habéis equivocado de sitio. Aquí no es tu sitio. Aquí se viene a sufrir por Cristo. Como decía el pastor, ¿cómo que decimos aquí amén, amén, amén a todo y nada más salir de aquí nos olvidamos del mensaje? Se nos olvida todo lo que se ha predicado. Empezamos a hablar de fútbol, de negocios, de trabajos, de venta, de compra. ¿Cómo es posible? No permanecemos en la presencia del Señor 2 horas. Nada más salir de aquí, todo el mundo, uno para acá, otro para allá, a comer, a beber, a hacer nuestras cosas, como si fuera más importante lo que vamos a ir a comer y hacer, y vender y trabajar. Cuando somos llamados a romper cadenas, es fácil decir la palabra, ¿no? Romper cadenas, pero la cadena se rompe sufriendo. Un ejército, dice. Hay que ejercitar, hay que ser militar. Cuando uno es militar del Señor, Él no hace trabajos para el mundo, queridos hermanos. No puedes ser militar del Señor y hacer la voluntad del diablo. O sea, entonces, ¿qué militar eres tú? ¿O qué militar soy yo? Ser militar de Dios es obedecer todos los mandamientos que Dios ha dejado. Y cuando digo todos, son todos. ¿Te guste o no te guste? Eso es ser cristiano. Sufrir por la palabra. Cuando estás allá afuera y ves una injusticia, a ti te tiene que doler. Tú te tienes que levantar y hablar, decir, esto no es correcto, esto no es así. El Señor demanda de nosotros que no callamos. Hablar, porque Él está con nosotros. Nadie puede poner mano encima tuya si Dios no lo permite, querido hermano. Nadie, ni nada de este mundo, ni del otro mundo, ni espíritus, ni nada. ¿Qué te puede quitar de la mano de Dios? Nada, nada, querido hermano. Si tú estás esculpido en su mano, ¿quién te puede quitar de ahí? Cada vez que el Señor abre la mano, tú estás ahí. Él te ve, Él te cuida, te mima, te protege. Este es el Señor que nosotros servimos. Pero debemos de entregarnos a Él, queridos hermanos. Antes de empezar con la palabra del Señor, solo quiero recalcar unas cosas. De del que estamos hablando, el Señor que estamos hablando, que hace en nuestras vidas. Él quiere que nunca se nos olvide, queridos hermanos, que Él es el que te da la fuerza. Isaías 40:29. Él es el que te da la fuerza. No te creas tú que eres fuerte, queridos hermanos. Ni siquiera te puedes levantar por la mañana. Si Él no te da la fuerza suficiente para que tú abres tus ojos y te levantes por la mañana, olvídate, te quedas ahí dormido para siempre. Imposible de que uno se levante por sus propias fuerzas. No te olvides que Él es el que te da la fuerza.
Él te proveerá, dice la palabra del Señor en Filipenses 4:19. ¿A qué te aferras en esta vida, queridos hermanos? Si el Señor te proveerá todo, Él ya lo tiene todo preparado para ti. ¿A qué tenemos que afanarnos nosotros? ¿A qué queremos hacer más de lo que el Señor nos quiere dar? Cuando el Señor sabe qué es lo perfecto para nosotros. Vendrá tiempo cuando el Señor te dará la casa, si Él quiere. Pero no tienes que afanarte por eso, querido hermano. No tienes que vivir en angustia, en preocupación, que tú todavía no tienes una casa y el hermano tiene una casa. Si Él ha previsto para ti todo lo que tú vas a tener en esta vida, Él lo tiene ya controlado, Él lo sabe lo que vas a tener, el carro que vas a tener, el piso que vas a tener, la vida que vas a llevar. Cuando tú te entregas a Él, Él lo provee todo para ti. No es necesario perder tu tiempo en preocuparte qué vas a comer mañana y qué vas a poner mañana sobre tu cuerpo. Deuteronomio 3:31-6 dice: Él estará contigo. Él ha prometido que estará contigo todos los días, queridos hermanos, de nuestra vida. Entonces, ¿a qué te preocupas tú? Si el Señor va contigo, ¿quién va contra ti? Lo hemos dicho anteriormente. Dice: Él te hará descansar. Mateo 11:28. Él te hará descansar, queridos hermanos. La fuerza que Él te da y el descanso que Él te da es eterno. Es maravilloso cuando uno descansa en el Señor, cuando uno pone todas sus preocupaciones en el Señor, es cuando puedes descansar tranquilamente. Descansar no significa que te pones de noche a dormir, ahí no descansas. Hay mucha gente que se levantan peor de lo que se han acostado. Este no es descanso. El descanso es cuando tú te entregas al Señor todo, cuando tú entregas toda tu vida, toda tu casa, toda tu familia, tus hijos, tus padres, abuelos, etcétera, etcétera, tu trabajo, tu finanza. Solamente entonces puedes descansar en el Señor. Él te dice, te responderá. Jeremías 33:3, perdón. Él te responderá. Si tú le clamas a Él, Él te responderá. Porque nuestro Dios habla, queridos hermanos. Y si alguien todavía no ha escuchado su voz, hay un problema grande. Hay un problema grande que si tú has preguntado algo al Señor y Él no te ha respondido, hay que examinarse. Hay que examinarse y bien examinado. Dice: nunca te desamparará. Vemos en el día de hoy, queridos hermanos, que todos te pueden abandonar. Aún tu propia familia, tu mujer, tus hijos, te pueden abandonar, te pueden desamparar. Una madre, dice la Escritura, puede dejar su niño recién nacido, pero el Señor jamás te dejará, porque Él te ha comprado con la sangre preciosa del Cordero. Es verdad. Porque vamos a ver lo que dice luego en la Escritura. Esta sangre que Él derramó sobre la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque dice en Juan 3:16, Él te amó. Él te amó, querido hermano. Por esta simple razón, Él entregó su Hijo. Porque te amó. Entregó su Hijo, su único Hijo. Él te bendecirá, dice Deuteronomio 28:8. Él tiene un plan para ti, queridos hermanos. Dice en Jeremías 29:11. Dios lo tiene todo controlado, queridos hermanos. Así que no te preocupes de nada. Suéltate, suelta tu vida en la mano del Señor. Suelta todo lo que tienes. Toda la carga que llevas sobre ti, querido hermano, tú no la puedes soportar. Esta carga que lleva uno sobre él, esto lo lleva en otros lugares, no lo lleva al Señor. Cuando tú no entregas tu carga al Señor, el Señor no puede obrar en tu vida. Tú lo vas limitando y sabemos que nuestro Señor no tiene límites. Los únicos límites que Él puso aquí en la tierra, lo vamos a ver ahora en la Escritura, son los tiempos y la habitación que Dios
ha creado para que tú y yo lo busquemos. Y os voy a explicar luego qué significan los tiempos que Dios ha prefijado y la habitación que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Amén. Que Dios os bendiga, queridos hermanos. Quien quiere acompañarme en Hechos 17, Hechos de los Apóstoles 17, vamos a empezar desde el versículo 16 adelante. Hechos de los Apóstoles 17, versículo 16. Espero que todos habéis desayunado en esta mañana, porque el mensaje es largo. Así que, atentos a la palabra del Señor, porque el Señor, todo lo que hagamos aquí, queridos hermanos, es para Él, es por Él y es de Él. Así que yo ruego al Espíritu Santo que me ayude en esta mañana, que me quite a mí todo lo que mi mente puede producir como humano. Yo quiero que el Señor lo quite en esta mañana, en este momento, que todo lo malo que hay aquí, todos los huéspedes, todos los negativos que hay en este momento aquí en este lugar, en el nombre de Jesús, echamos fuera. Que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y que toque cada corazón según Él quiere, según Él desea. Enséñanos, Señor, qué es tu voluntad en esta mañana, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Entregamos todo en tus manos de amor y misericordia en esta mañana. Tu pueblo, Señor, en primer lugar, Señor, y luego todos los que están encadenados, Señor, en esta mañana, Señor, y te rogamos, Señor, que nos des esta fuerza, Señor, para poder quitar cadenas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba hablando el hermano el otro día de Pablo, ¿no? Este Pablo, quien era perseguidor de la Santa Iglesia de Cristo, de las personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo era uno de los peores perseguidores. Él iba solo, pedía cartas en las sinagogas para que vaya atrás de ellos. Cuando el Señor fue arrebatado arriba por el Padre, todos se dispersaron, todos huyeron. Pero por donde iban caminando, todos predicaban la palabra del Señor. Entonces había mucha gente que se convertían al Señor. Y en una de este viaje, cuando Pablo hace a Damasco, la luz lo ciega. Y Pablo se cae del caballo. Y vemos el radical cambio de Pablo en aquel momento. Escucha la voz, y no solo la escuchó Pablo, sino todos los que estaban acompañando a Pablo. Y vemos la radicalidad que Pablo toma ya en su vida, de perseguidor a perseguido, del que castigaba a quien castigaba, a quien soportaba. Y todos sabéis lo que soportó Pablo por el Evangelio de Cristo. Y el viaje que hace Pablo, vemos que él se gozaba, queridos hermanos, predicando la palabra del Señor. Y no le importaba que era azoteado, que era apedreado, que era escupido, que era maldecido. A él le era de igual. Él tenía el mismo gozo haber salvado una vida, haber podido predicar en Tesaloniques, en Berea. Vamos a hablar de Pablo en Atenas. Voy informando solo lo que le pasó a Pablo mientras llegó en Atenas. Estaba en Tesalonique cuando Pablo predicaba y había un alboroto contra Pablo, y de noche tuvieron que sacarlo de allá para que no lo matasen. De ahí se fue, dice la Escritura, Pablo y Silas se fue en Berea, donde dice que ahí lo recibieron un poco mejor, donde dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Vemos que esta gente escudriñaba la palabra. Todo lo que Pablo le hablaba, ellos lo escudriñaban. A ver si la escritura decía lo que Pablo le estaba predicando. Y muchos de ellos dicen que se convertían cuando escuchaban a Pablo. Pero, siempre hay un pero había muchos, queridos hermanos, a quien esto le molestaba. Cuando Pablo hablaba del Evangelio de Cristo, y esto pasa en el día de hoy, cuando uno empieza a hablar del Evangelio de Cristo, del verdadero Evangelio de Cristo, lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros, y de la resurrección, de la muerte, ya entonces la cosa cambia. La cosa cambia. Lo mismo le pasaba a Pablo. Había muchos muchos se convertían, pero había muchos que se molestaban y hacían complot para matarle. Y de ahí también Pablo escapa y se va en Atenas. Y dice así, la escritura, versículo 16 de Hechos 17, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mientras Pablo estaba en Atenas y estaba esperando a Silas y a Timoteo, dice, estando viendo que la ciudad se había entregado a la idolatría, dice que su corazón su espíritu se estaba enardecía. Lo que nos tiene que pasar a nosotros, queridos hermanos. ¿Cuántas veces uno de nosotros no ha ido por ahí en ciudades grandes donde el pecado abunda? Y no tiene que ir en ciudades grandes para que el pecado abunde. Ahora ya, en todo el mundo, en todas las ciudades, en todos los pueblos, el pecado abunda. ¿Y cómo que tu corazón, tu espíritu dentro de ti, si la palabra dice que tenemos el mismo espíritu, cómo que este espíritu que está dentro de ti y de mí no se enardece, no se molesta cuando ves que la ciudad se ha entregado a idolatría, a mentiras? Nuestro espíritu, dice la palabra del Señor, tiene que ser ardiente dentro de nosotros. Algo te tiene que molestar, querido hermano, cuando tú estás en un lugar, en tu trabajo, en casa. No vayamos más allá, más lejos. Vamos a hablar de la casa. Cuando tú estás dentro de la casa, con tu familia, con tus hijos, y cuando no se sigue la palabra del Señor, cuando se da, ¿cómo decirlo? Se da pie a la idolatría, cuando se idolatra cosas que no son del Señor, esto dentro de ti te tiene que arder, te tiene que doler, te tienes que levantar, hablar, decir. No puedes callar, dice la palabra del Señor. Mientras Pablo dice, esperaba a Silas, a Timoteo, viendo que la ciudad se había entregado a la idolatría, su espíritu dentro de él estaba enardeciendo. Fuerte, ¿verdad? Pues el mismo espíritu está en nosotros. Si nuestro espíritu, queridos hermanos, delante del pecado, delante de la injusticia, se queda tranquilo, se queda dormido, no se enardece dentro de ti, no te molesta, no te hace sentir incómodo, hay un problema. Hay un problema. Hay un problema. Así que discutía, mira lo que dice el versículo 17. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, en las plazas cada día con los que se concurrían, cada día los que concurrían a las plazas. Dice que Pablo se fue a las sinagogas y discutía con ellos todo lo que estaban haciendo, a lo que se habían entregado, a la idolatría. Porque eran gente religiosa, queridos hermanos. Seguían una religión hecha de manos y no de espíritu, hecha de letra y no de espíritu. Seguían las letras y no seguían el espíritu. Ahí está la diferencia entre un verdadero cristiano y un falso cristiano. Todo aquel que sigue la letra, este es falso cristiano. Todo aquel que sigue el espíritu es de Dios.
Porque nosotros vivimos por el Espíritu. No vivimos por la letra, porque la letra, dice la Escritura, mata. La letra mata. El Espíritu vivifica. Amén. Sigue diciendo que Pablo dice, discutían las plazas. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hemos ido nosotros a la plaza a discutir con alguien que por la idolatría, por lo que están viviendo? ¿Cuántas veces hemos ido a la plaza a decir a la gente que si no se arrepienten y se vuelven al Señor, van a perecer? ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Si muchas veces no nos atrevimos a nuestros propios hijos decirle, oye, si no te vuelves al Señor, vas al infierno. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto con gente de fuera? ¿Cómo vamos a romper cadenas? ¿Cómo se rompen las cadenas cuando estamos todos callados? Nos tienen callados. La sociedad de la Babilonia que predicó el hermano el otro día, nos tiene callados. Romper cadenas significa levantarte contra todo esto, lo que viene de fuera. Discutir en las plazas públicas, discutir en las sinagogas, y nosotros huimos de las sinagogas y de las plazas. Qué fuerte, ¿verdad? En la antigüedad los primeros, los verdaderos, los únicos, se levantaban contra Babilonia, aún sabiendo que iban a muerte segura. Y nosotros huimos para que no nos injuren, que no nos maldicen o que no nos digan, mira el tonto ese que hace ahí al puente predicando. O sea, nos creemos muchas veces, queridos hermanos, que somos algo mejor que Pablo, que Silas, que Pedro, que nos creemos muchos mejores por no ir a humillarnos allá en la plaza y hablar del Señor. Cuando uno no hace la voluntad del Señor, se cree que es por encima del Señor incluso. Voy a decirlo esto así para que entendamos. Y algunos filósofos de los epicureos, dice, y de los escíquicos discutían con él, y unos decían, ¿qué quería decir este palabrero? Y la llamaban a Pablo palabrero. Cuando él discutía con ellos, lo llamaban de palabrero, dice. Y otros decían, parece que es un predicador, dice, de nuevos dioses. Queridos hermanos, cuando tú te salgas allá afuera a abrir los ojos del Señor, la gente va a creer que tú predicas a un nuevo Dios. ¿Por qué? Porque son ciegos. Si ni siquiera saben a qué Dios sirven. Vamos a ver más abajo lo que dice la Escritura. Ellos decían que Él es un predicador quien predica nuevos dioses. ¿Por qué? Porque ellos no conocían el único Dios verdadero. Servían a las iglesias, a las sinagogas, enseñaban al pueblo a un Dios falso. Un Dios que adoraban con manos, con imágenes. Lo que hacen el día de hoy. Sigue diciendo así, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Cuando tú predicas de Jesús, el verdadero Mesías, y de la resurrección de la muerte, parece que tú predicas a otro evangelio, tú predicas a otro Cristo, a otro Dios, cuando este es el verdadero, dice la Escritura. Porque ellos no creían en Jesús que había venido, no creían en la resurrección de Cristo. Pero déjame decirte otra cosa, lo que dijo el pastor, y se me quedó grabado, queridos hermanos, el otro día. El milagro más grande no fue que Él resucitó. Antes de esto Él había resucitado a Lázaro, como hemos visto la canción. O sea que no es el milagro más grande resucitar una persona. Eso para Dios es nada. El milagro más grande que Dios hizo fue morir en la cruz. Imagínate Dios morir por un instante. ¡Qué descontrol! O sea, si Dios muere, si Dios no existe, ¿os imagináis qué descontrol habrá en el mundo entero cuando Dios no tiene el control?
porque nosotros sabemos que Dios tiene el control de todo, en todos, en cada momento, en cada lugar. Este fue el milagro más grande que Dios hizo. Morir por ti y por mí. Resucitar fue fácil, porque Él es la vida, Él crió todo. Imagináis, Dios es todo, todo. El Señor morir por un momento, o sea, nuestra capacidad mental no lo puede comprender, queridos hermanos. Pero algún día, cuando estaremos con Él, en la plenitud de su poder y de su fuerza, vamos a entender muchísimas cosas. Porque les predicaba el Evangelio de Jesús. Cuando tú predicas el Evangelio de Jesús, querido hermano, te van a decir que eres loco, que eres radical, que eres demonio, que eres de todo. Lo que han dicho de cada uno de nosotros. De todos aquellos que quieren seguir el verdadero camino que es Cristo Jesús. Donde el día de hoy, queridos hermanos, y esto lo hemos dicho muchas veces, creo que estoy pesado para decirlo otra vez, pero lo voy a decir, porque vemos en el día de hoy el Evangelio que predican en las iglesias. Aparte de Cristo no predican nada más, ¿cómo decirlo? Predican de todo menos el Evangelio de Cristo y de la resurrección. Vente aquí que ya se termina todo. Vente aquí que vas a prosperar. Vente aquí que todo se acabó. Vas a vivir en la abundancia, en el amor, en todo se puede, todo es permitido porque Él murió por ti. Todo es falso. Y así son los predicadores de hoy. Pero cuando se levanta un verdadero predicador y predica de la resurrección de Cristo y el Evangelio de Cristo, que es según la piedad y la misericordia y el amor, entonces dice que eres predicas dioses ajenos, dioses no conocidos. Y tomándole, dice, le trajeron en Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. O sea, querido hermano, cuando tú hablas el verdadero evangelio, a los oídos de los demás van a parecer cosas extrañas. Cuando tú digas que Cristo, si no te arrepientes, si no te apartas, vas al infierno directamente, para ellos esto es cosa extraña. ¿Cómo con un Dios que me ama, que murió por mí, me va a mandar al infierno? No. Escucharme lo que voy a decir, queridos hermanos. Dios no creó el mal. El mal lo producimos nosotros con nuestras malas acciones. Dios no creó el malo. Nosotros creamos el malo con nuestras malas acciones. Dice cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí de ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Déjame decirte otra cosa, querido hermano. En el día de hoy pasa lo mismo. Todo esto que se está escrito, dice la Escritura que se repite. No hay nada nuevo. Todo se repite. Siglo tras siglo, año tras año, todo se repite. Lo mismo que pasaba en Atenas en aquellos tiempos, hace 2000 años, lo mismo pasa en el día de hoy aquí en Teruel. Por mucha maldad que haya, queridos hermanos, por mucha idolatría que haya, por muchas cadenas que haya, la gente son dispuestas a escuchar algo nuevo. La gente son, déjame decirte, más fuerte, porque hay mucha necesidad de Pablos aquí en Teruel. De gente valiente de salir ahí a la plaza y defender en lo que creen. Habla sin callar, le dice el Señor en visión a Pablo. Habla sin callar. ¿Cuántas veces has hablado tú, queridos hermanos? Si te da vergüenza a un compañero en el trabajo decirle dos cosas. Muchas veces seguro y te escondes que eres cristiano para que no te señalen con el dedo. Mira el rarito del grupo. Ojalá todos nos llamen el rarito del grupo.
Esto significa que andamos en el camino correcto de Dios. Ojalá seamos señalados en las sinagogas, en las iglesias, como Pablo, como Pedro, como Silas, como todos estos seguidores de Cristo. Seamos apedreados como Esteban estuvo apedreado por el Evangelio de Cristo. Pero nosotros muchas veces tenemos vergüenza, y el que tiene vergüenza, el día de mañana Dios se avergonzará también de él, dice la Escritura. Dice: si entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo se puso de pie, queridos hermanos, igual que tú y yo. Es hora de que cada uno de nosotros se ponga de pie, que se vista de todas las armaduras de Dios y se ponga de pie. Y el que está con nosotros dice: no permitirá que alguien ponga mano encima tuya. Cuando tú trabajas para el Señor, Él hará para el resto. En tu casa, en tu familia, en tus hijos, tu trabajo, en tu finanza, en todo. Por eso dice la palabra del Señor: primeramente busca el reino de Dios, y todos los demás vendrá por añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios, queridos hermanos. Porque pasando, dice Pablo, pasando y mirando vuestros santuarios, ahí también dice un altar en cual estaba inscripción: al Dios no conocido, a quien vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Servían a un Dios no conocido, queridos hermanos, y adoraban a quien ellos no conocían. ¿Se puede adorar y servir a un Dios que tú no conoces? Yo creo que no. Porque lo mismo lo que hacían ellos. Ellos servían al Dios no conocido, porque cuando pasó Pablo por ahí, en las sinagogas, dice, pasando por los y mirando vuestros santuarios, porque habían levantado muchos santuarios en aquellos tiempos. Dice, en uno de ellos había una inscripción que ponía: al Dios no conocido. Y se reunían ahí y adoraban a este Dios no conocido. Adoraban a un Dios que no conocían. ¿Y cómo lo adoraban, queridos hermanos? Pero a ver, el que Pablo le anunciaba a ellos. Dice: a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitaba en templos hechos de manos por las manos humanas. Pablo les explicaba que Dios a quien ellos servían no habita en paredes donde están hechos de mano. Pablo le quería inculcar que a través cuando vino Cristo, Señor, ya no está en los templos, en estas 4 paredes, sino está en ti, en ti, en ti, en ti y en mí. Señor está en nosotros, queridos hermanos. Por esto sigue diciendo así: ni es honrado por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres, por las esculturas que están haciendo, por las imágenes que están haciendo y están poniendo en las sinagogas, y van luego y adoran estas imágenes. Como si necesitase de algo, como si el Señor necesita que tú le pongas aquí una imagen y le vayas adorando a esta imagen. Pues Él es quien da toda vida y aliento y en todas las cosas. O sea, es un Dios de los vivos a quien adoramos y a quien servimos. No es un Dios de los muertos, queridos hermanos. No es un Dios que está ahí en la pared colgado, como hay muchos que cuelgan aquí detrás unas imágenes, unas cosas, y adoran imágenes, y adoran palos, y adoran. Cuando la Escritura dice que Dios da aliento a cada cosa, da vida. A este Dios que nosotros seguimos, el Dios que está vivo. Pero sigue diciendo: y de la sangre de hecho
y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. De una sangre, queridos hermanos, somos todos hechos. De la sangre de Adán. Todos provenimos de Adán. Dios hizo el linaje en la tierra para que todos habitásemos, dice, sobre la faz de la tierra. Y mirad lo que dice lo siguiente que quería, cuando dije que los tengo que explicar. Y dice así: y les prefijado el orden de los tiempos y los límites de las habitaciones. Mira, queridos hermanos, Dios ha puesto un prefijo. Sabemos que todas las ciudades tienen, de todo el mundo, todos los países tienen un prefijo. Para tú poder acceder a este prefijo, a este país, tienes que llamar primero, yo que sé, el prefijo y luego el número. El Señor puso, dice, un prefijo en el orden de los tiempos. Los tiempos son limitados. Nosotros, si queremos alcanzar la vida eterna, el tiempo es aquí. Y nosotros debemos de llamar a este prefijo, que es el Señor. El tiempo que Dios nos ha dado es mientras estamos aquí en la tierra. Si no encuentras el prefijo a llamar mientras estás aquí en la tierra, a volver tu vida hacia el Señor, mal asunto, querido hermano. El prefijo es el momento que estamos viviendo, este cuerpo carnal, mientras está aquí en la tierra. Este es el tiempo que Dios determinó para que uno se arrepienta y se vuelva al Señor. No hay más. Una vez que uno muere físicamente, se acabó el prefijo que Dios puso en los límites de los tiempos. Este es el límite del tiempo, mientras estás aquí en la tierra. Mientras este cuerpo está vivo. Y sigue diciendo: y los límites de su habitación. La habitación es este mundo, querido hermano. Estos son los límites. En este mundo, cuando tú vayas en el otro mundo, ahí no puedes decidir nada y no puedes hacer nada. Ahí no, aunque veas que existe el cielo, ya no puedes hacer nada, porque Dios puso una barrera entre el cielo y el infierno. Entonces, el límite de la habitación que cada uno de nosotros tenemos es en este mundo, mientras estamos aquí en la tierra. Cuando vayamos en el otro mundo, cuando tu alma va a esperar el día del juicio, ahí no puedes decidir nada. Como dicen los católicos, ahí el Señor pondrá la balanza. Si has fumado menos y has vivido y has hecho cosas mejores, pues vas al cielo. Mentira del Satanás. Esto es lo que dicen los católicos. Según tus obras. Y nosotros sabemos que nosotros no vivimos según las obras, sino según su misericordia. Amén. Sigue diciendo así: para que busquen ¿para qué ha hecho todo esto el Señor? Versículo 27 dice así: para que busquen a Dios y si en alguna manera, dice, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Ciertamente nosotros podemos palpar a Dios. ¿Sabéis cómo se palpa a Dios? Porque dice la palabra, ciertamente Él no está lejos, Él está en Él. Cuando yo toco a Él, toco a Dios. Mira, Dios está en nosotros, queridos hermanos. Dios no está lejos de nosotros, porque dice que lo podemos palpar. Dios vive en mi hermana, vive en mi hermano, vive en mí, vive en ti, querido hermano. Dios está tan cerca de nosotros que lo podemos palpar, lo podemos abrazar, lo podemos hallar. Porque mira, y esta es la explicación por qué digo esto, que Dios está en ti, está en mí, lo puedes tocar, lo puedes palpatear, está cerca, porque en Él vivimos. Nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros, queridos hermanos. Y nos
movemos y somos. O sea, en Él vivimos y nos movemos y somos. Solamente en Él puedes ser algo, queridos hermanos. Solamente en Él puedes vivir. Y solamente en Él puedes caminar. Por eso digo que nos podemos palpar a Dios. Él está cerca de nosotros. La santidad de Dios está en mi hermana, está en cada uno de nosotros, en cada quien busca al Señor de corazón. El Señor está en él y él camina y es porque el Señor está en él. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginaciones de hombres. Querido hermano, siendo linaje de Dios, siendo cristianos verdaderos, siendo seguidores de Dios, no podemos comparar la presencia del Señor con el oro, ni con la plata, ni con las bendiciones, ni con criaturas hechas de manos de hombre, ni de pensamientos, que si Dios es esto, si Dios es aquello. Muchas veces decimos que somos bendecidos cuando tenemos oro, cuando tenemos plata. Nada de eso, querido hermano. Nada de esto. Nada de eso. Dios es el que te da la vida. Y más preciado que esto no hay. Ni oro, ni plata, ni imágenes, ni imaginaciones, ni nada. No sirvamos a estas cosas, queridos hermanos, a que sirve el mundo entero. Porque el mundo sirve a este Dios no conocido. Los que servían, los atenienses, servían a este Dios no conocido, hecho de manos. Hacían unas esculturas, pensaban lo que ellos querían pensar, colgaban a la pared y adoraban, dicen, este Dios. Y Pablo les explica quién es el verdadero Dios, que no se compara ni con oro, ni con plata, ni con piedras, ni con nada. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, y aún así, queridos hermanos, y aún así Dios pasa por alto todo, la ignorancia de la gente, de la maldad, de las mentiras, de todo lo malo que uno puede hacer mientras está vivo. Adorar falsos dioses, a escuchar falsos profetas. Aún así dice la palabra del Señor que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, dice, de las ignorancias. Dios no tiene en mente su ignorancia que tú un día serviste a otros dioses, que tú hiciste algo abominable delante del Señor. Dice, ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Por eso dice la palabra, Señor, hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vuélvete al Señor. Da la espalda al mundo, queridos hermanos. Da la espalda a los deseos carnales, a los deseos físicos, a la inmundicia. Vuélvete al Señor y arrepiéntate. Y Dios no tendrá en cuenta nada lo que hiciste antes. Nada. Porque Él ha pasado por encima la ignorancia que tuviste en otros tiempos, cuando servías al maligno. Por cuanto, mira lo que dice el versículo 31, y es el clave de todo. Por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia. Hay un día que Dios ha determinado para juzgar la humanidad. Y este día se acerca, queridos hermanos. Cada día tú te acercas a este día de juicio, cual Dios ha elegido para juzgar al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por nuestro Señor Jesucristo. Por esto entendemos, queridos hermanos,
Porque muchas veces allá afuera te preguntan, pero ¿cómo tú sabes que tu evangelio es el verdadero? Mira, porque Dios dice que a través de la sangre de Cristo, Dios juzgará a todo el mundo. No hay otro hombre, no hay otro nombre dado debajo de los cielos, en los cuales toda rodilla se doblará en el día del juicio. Por él, dice, por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero, hay un pero también aquí. Pero hay un pero también. A nadie no les gusta, queridos hermanos, cuando tú le hablas esto. Lamentablemente es así. Cuando uno señala el pecado, cuando uno señala que tú no estás bien, cuando uno te exhorta, porque a esto nos manda la palabra del Señor, a exhortar, con humildad, pero exhortar. No puedes ver un hermano que está en pecado, está en injusticia, y tú volverte para otro lado y déjalo, pues él sabrá lo que hace. No, hay que discutir, hay que hablar, hay que enseñar, hay que redargar, hay que instruir. Pero esto se hace ¿cómo? Estudiando, escudriñando, como hacían esta gente en Berea. Cuando Pablo le predicaba, cuando yo os predico, vosotros tenéis que mirar la Biblia, queridos hermanos, escudriñar, a ver todo esto lo que digo, si es de la Biblia o me lo he inventado yo. Porque ¿cómo vais a creerme a mí si no lo veis ahí en la Biblia, si no escudriñáis, si no buscáis? Por la ignorancia, dice, que mucha gente allá afuera sirven a otros dioses. Por la ignorancia, porque no saben, no conocen, sirven a un Dios no conocido. Y pueden dar sus vidas como se la están dando. Sabéis, todos los que sirven dan su vida, ponen bombas, dan su vida por su Dios. Pero esto es por la ignorancia, que no saben a qué Dios sirven. Dios no nos manda que nos pongamos bombas y a matar a otras gentes. Todo lo contrario. Pero ellos dan la vida, queridos hermanos, en lo que creen. Igual que nosotros tenemos que dar nuestra vida en lo que creemos. Y el Señor nos demanda que no nos callemos. Si es posible, arrebatarlo del fuego. Le guste o no le guste, arrebátalo del fuego. Si tienes la oportunidad de hablar con alguien y aclararle y darle esta luz que Cristo ha dejado en ti, hágalo. No tengas el temor, no te calles. El Señor está contigo, Él te protegerá. ¿Qué te puede ocurrir, querido hermano? Si dice la Escritura que en Él andamos, en Él nos movemos y en Él somos. Pero dice, cuando oyeron de los que pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Cuando escucharon que Pedro le predicaba de la resurrección de Cristo, empezaron la mayoría de burlarse con él. Dice, de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Se burlaban de él, queridos hermanos. Así, dice, Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, contándose con él. Hay muchos que no van a creer lo que estás diciendo, queridos hermanos. Hay muchos que van a creer que todo esto es una falsedad, que vives en una falsedad, en una mentira. Muchos se burlarán de ti. Todo aquel que no cree en Jesucristo es porque no lo ha conocido. Pero todos nosotros creemos en Él. Es poder de Dios. Sabemos lo que representa Cristo. Sabemos qué ha hecho en nuestra vida. Y habrá muchos que también vendrán atrás de ti. Muchos son que no creerán, es verdad, porque son marcados por el Señor de que no te crean. Pero hay muchos que te esperan, querido hermano. Te esperan que cojas la valentía que el Señor puso en ti y te levantes y prediques la verdad. Que te levantes, cueste lo que cueste, ser el pilar del lugar donde tú estás, empezando de tu casa. ¿Dónde están estos varones que dicen, mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer?
¿Dónde estás tú como cabeza de hogar, como cabeza de iglesia, como cabeza en la sociedad? Dejamos que las mujeres hagan todo el trabajo y nosotros queremos coger el mérito. ¿Dónde está este Pedro, este Pablo en nosotros? Si Dios nos ha llamado a nosotros los varones, ¿dónde están los varones? Siempre ponemos como escudo a las mujeres por delante y nosotros escondiéndonos detrás. Cuando se trata de oración, aquí están mujeres. Cuando se trata de ir a visitar las mujeres, cuando se trata de allá, ¿dónde están los valientes que Dios ama, que Dios llama a romper cadenas, a orar por los enfermos? Llama a los ancianos de la iglesia y ellos ungirán y con la fe sanarán. ¿Dónde? No hay, querido hermano, porque no dedicamos tiempo al Señor. No dedicamos a escudriñar la palabra, no dedicamos oraciones. Todo es, como dice el pastor Mark, todo es una mentira, todo es una falsedad. Nos autoengañamos, venimos aquí 2 horas al culto y hasta el otro domingo ya por aquí no parece más nadie. ¿Cómo es esto? 2 personas en miércoles, 3 personas en viernes. ¿Pero esto qué es? Esto es una vergüenza, queridos hermanos, llamando a los cristianos que tenemos que dormir aquí en la casa del Señor, que debemos de velar, de orar aquí, de doblar rodillas, de llenar estas paredes de oraciones, como dice el pastor Mark. Nosotros cómodos en nuestras casas, nuestras teles, el cine, la playa, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego queremos ver bendiciones, queremos ver prosperidad, no decirlo, sino prosperidad en el Señor. ¿Cómo? Salimos de un lugar donde el poder de Dios se tiene que mostrar en nosotros. El poder de Dios se tiene que mostrar en cada uno de nosotros. Somos luz. No se olvide, querido hermano, allá donde esté, donde vaya, sea luz. Sea luz. Cuando la luz llega aquí, todo se va, la oscuridad se va, todo se va. Pero si nosotros apenas podemos estar aquí 2 horas. Ayúdanos, Señor. Y esto es grave, para mí es grave. No soy ni el mejor, no soy ni el peor. Pero si hemos entendido el misterio de Cristo, si hemos entendido que queremos servir, cueste lo que cueste en nuestra vida, que sea así, queridos hermanos. Que Dios os bendiga en esta mañana y que dé fruto a su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor, un día más, Señor, que tu palabra